Dios les bendiga grandemente. Una vez más estamos por aquí, por estos medios, para hablar de la palabra de Dios y para concentrarnos en las cosas que Dios quiere que nos concentremos. Es la voluntad de Dios que le busquemos, es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él. No te sientas rechazado por Dios, porque la voluntad de Dios no es rechazarte. Y hay personas que se sienten rechazadas porque están pecando, porque viven en el pecado, en la ociosidad y en el descuido. Pero la voluntad de Dios no es rechazarte. La voluntad de Dios es ayudarte. La voluntad de Dios es revelarse a nuestras vidas. La voluntad de Dios es tenernos en cuenta para sus planes y sus propósitos. Y yo quiero que comencemos en la escritura de Juan 5:39. Quiero compartirles de parte de Dios esta escritura que todo el mundo se sabe de memoria, pero que pocos la practican. La palabra de Dios dice en Juan 5:39 de la siguiente manera: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, le dijo el Señor a los judíos y a las personas que se le acercaron ese día. Escudriñad. Vamos a hacer una oración porque quiero que Dios bendiga tu vida en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ilumina las mentes y el corazón de las personas que nos ven y nos escuchan, y siémbrales el deseo, la comezón, no de oír, sino de leer tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a desglosar, a exponer lo que quisiste transmitir, tu voluntad con estas palabras. Por Jesucristo, nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude en esta hora. Bendice mucho a los que se toman el tiempo de atender a esta palabra. Amén y amén. Vamos al grano, como dicen por allí, vamos a lo que es. Mire cómo dice una versión bastante antigua. Dice en Juan 5:39, escudriñáis las escrituras, porque vosotros creéis en ellas vida eterna tener, y aquellas son las que atestiguan acerca de mí. El traductor literal del griego, de los textos griegos, dice así: busca las escrituras, que en ellas pruebas que tienen vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. El tema es escudriñar. Y la palabra escudriñar, en términos sencillos, y su significado real es investigar, también es indagar, también es revisar, también es rebuscar, también es todo lo que tiene que ver con encontrar las cosas. Jesús nos está diciendo que investiguemos las escrituras, no solamente a ellos, sino a nosotros también. Y el Dios de la Biblia lo que siempre reclama y lo que siempre dice es que la gente se vuelva a la escritura, que la gente se vuelva a su palabra. ¿Por qué? Porque ahí está la voluntad de Dios. Ayer estaba meditando, escribiendo un bosquejo, y yo sé que el Señor trataba conmigo en esto, que uno no conoce a Jesús en oración o por la oración. Uno ora porque conoce a Dios y conoce a Jesús. A Jesús lo vas a conocer por la escritura, por el testimonio de los evangelios, por tres personas que estuvieron cerca de él, como fue Mateo, como fue Marcos, como fue Juan, y por una persona que se dedicó a investigar y a buscar la verdad, como lo fue Lucas, catalogado hoy en día como el mejor historiador, investigador del mundo entero, el mejor. De Lucas, algunos piensan que hasta pintor era, además de médico, era pintor por cómo describe y detalla todas las cosas sin miedo. Sin miedo. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que era irrefutable las cosas que habían investigado. Y las cosas que los demás evangelios habían atestiguado.
Vuelvo y te digo, a Jesucristo no lo vas a conocer en oración, lo vas a conocer en la palabra, en la Biblia. Su mentalidad, su carácter, su propósito, su amor, su compasión, su sacrificio, su disposición a hacer la voluntad del Padre, lo vas a conocer en la Escritura. Y eso es lo que Dios en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como le llamamos, te dice: ven y conóceme. Esta es la palabra, esta es la ley, este es el testimonio, este soy yo. Incluso en Jeremías capítulo 9, verso 23 en adelante, dice nuestro Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, sino que alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos un ejemplo de personas que sin miedo, sin arrogancia, le dijeron a Dios: yo te conozco, yo te he llegado a conocer. Uno de ellos, el profeta Jonás. Fíjese hasta dónde llega el asunto. Entonces lo que Dios quiere que nosotros hagamos es, primero, leer. Antes de investigar. Uno no puede hacer las cosas de atrás para adelante. Uno tiene que leer para poder conocer. Jesús y el Dios de la Biblia exigen es lectura. Josué 1:8: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice la Reina Valera. Pero te pones a investigar y el Señor le está diciendo al final de ese texto 8 a Josué: para que prosperes en todos tus caminos y serás sacal. Es la palabra hebrea para describir a una persona inteligente, a una persona totalmente capacitada. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, sea el hombre perfecto. Es decir, si te vas a Josué 1:8, comparando lo que dice Pablo también le está diciendo a Timoteo, ya en el sentido de las palabras griegas y las traducciones: serás sacal. Serás un hombre completo, un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre que solucione las cosas. El problema de hoy en día es que lamentablemente al creyente y a la iglesia en términos generales le gusta la mentira, le gusta la fantasía y le gusta que le estén inflando el corazón con el orgullo y la soberbia del mundo, de que vas a ser grande, de que vas a ser el mejor, de que Dios tiene grandes planes y propósitos contigo. Pero ninguno de esos predicadores te mandan a leer la Biblia, ni antes de profetizar, ni después de profetizar, ni supuestamente dando mensajes de fuegos y gloriosos. ¿Te has fijado que ningún predicador supuestamente de fuego, ningún predicador, ninguna predicadora, ningún apóstol, ninguno que se llama profeta, ninguno que se llame pastor, que son famosos hoy en día, que llegan, gritan, zapatean, se rompen hasta la ropa, te cachetean, te dan una patada? Ninguno te manda a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el día que tú leas la Biblia vas a dejar de escuchar a muchos de ellos. Que el día que tú leas la Biblia vas a comenzar a hacer preguntas. ¿Sabes que a Dios no le molesta que le hagas preguntas? Te estoy hablando pasado, presente y futuro. A Dios no le molesta que tú le preguntes. A Dios no le molesta que tú le digas: ¿qué parte de la Biblia leo hoy? ¿Qué investigo hoy? El problema de esto es, de la apostasía, es que la iglesia no le gusta leer. Se la pasa reprendiendo al diablo, a los demonios, a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros, pero no reprende la pereza que tiene para no leer la Biblia. Yo hago encuestas a veces, yo imito a Jesús. Mira lo que dice Jesús en el capítulo 10 de Lucas,
en el verso 25, lo que dice la Biblia, en el capítulo 10 de Lucas, en el verso 25. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjese que Jesús no le dijo, ¿cuántas veces te metes en ayuno? ¿Cuántas veces te metes en oración? ¿Cuántas veces has ayunado? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, divide el alma del espíritu. Estoy parafraseando, pero estás viendo. Y siempre Jesús decía, ustedes ignoran la escritura, ustedes no han sabido esta escritura. Siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa para despertar tu alma, tu espíritu, tu vida. La palabra de Dios es la que va a fluir en ti para que te vuelvas una persona de oración y de ayuno al Dios verdadero y al Cristo verdadero, que es el de la Biblia. Cuando tú desechas el escudriñar las escrituras, cuando a ti no te importa por qué Dios dijo las cosas, estás propenso a que el diablo se te meta en la mente, el diablo se te meta en la iglesia, el diablo se te meta en la casa, porque el propósito satánico es robarte la palabra de Dios. Marcos capítulo 4, verso 14, dice de la siguiente manera, míralo. Marcos capítulo 4, verso 14 dice de la siguiente manera. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los de junto al camino, donde se siembra la palabra, que en cuanto la oyen, enseguida viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Cuántas veces la lees? Hay gente que se la da de espiritual, hay gente que se la da de oración, hay gente que se la da de profeta y pasan el día entero sin leer la Biblia. Y Dios castigó a personas por no estar pendiente de su palabra. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le dijo Samuel? Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y terminó perdido, y terminó extraviado. En el capítulo final de su historia, terminó consultando a los brujos, a las hechiceras, cosas que él tenía que reprender. ¿Por qué? Porque no tenía en cuenta la palabra de Dios. Hermano, esto es muy serio. Y la apostasía comienza con rebelarse contra la palabra de Dios. La apostasía es la rebelión contra el mensaje de Dios. Ya no queremos eso, queremos escuchar cosas bonitas, queremos escuchar cosas portentosas. Hoy los predicadores le están mintiendo a las iglesias, le están mintiendo y están vendiendo el mensaje de Dios, de la Biblia, por aplausos, por gritos, por dinero, por fama, profesando un poder que no tienen, profesando una unción que no tienen ni que demuestran que la gente se va igual o peor, o a veces pasan adelante y nunca más vuelven a la iglesia. ¿Por qué? Porque están predicando rebelión contra Dios y eso cuesta. Eso cuesta el juicio de Dios. El juicio de Dios va a venir a la iglesia en Latinoamérica desde que comenzó el juicio de Dios. Yo he visto iglesias que han dejado de ser iglesias, como dice Apocalipsis. Te lo puedo testificar. ¿Por qué? Porque desecharon la palabra de Dios. Cuando tú desechas la palabra de Dios, ten por seguro que Dios te va a desechar a ti. Zapatee, grite, pelee. Cuando a ti no te importa la palabra de Dios, no pienses que eres importante para Dios. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. O sea, no es que es que yo agarro mi casa y le echo un baldado de la sangre de Cristo y agarro a mis hijos drogadictos y le echo la sangre de Cristo encima. Sí, amuleto de buena suerte, sí. Vuélvete a la Escritura, a investigar. Escudriñar es investigar.
Escudriñar es indagar. Escudriñar es buscar una respuesta al plan y el propósito de Dios. Hermano, yo te lo voy a decir otra vez porque es de parte de Dios este mensaje. Vuélvete a la Escritura. Vuélvete al estudio de la palabra de Dios. No seas descuidado. No seas perezoso. Vuelvo y te repito otra vez lo que te dije hace ratico. Yo he hecho encuestas a personas que predican, que tienen liderazgo, que tienen años en el Evangelio. ¿Y sabe cuál es la pregunta que le hago? ¿Qué leíste hoy en las Escrituras? ¿Y saben qué me dicen?